diciendo a la tierra cuán grande es Dios, y respondemos a tu amor. El mar se levanta, levanta y cae al oír tu voz. No hay otro como tú, mi Rey, mi Salvador. Sí, papá. Grande eres, Señor. Dile, mi Dios. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, mi Dios. Cuán grande eres, cuán grande
papá. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Sí, Señor, Jesús. Bendiciones a todo el pueblo del Señor y para las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Enrique Flores, soy uno de los pastores asociados aquí en nuestra iglesia, la Iglesia de la Trinidad. Pueblo de Dios, doy gracias al Señor por esta bendición de poder estar delante de ustedes y enviarles un saludo muy caluroso y poder compartir en este día con ustedes de la palabra del Señor. Quiero compartir bajo el pequeño tema prioridad a Dios. Prioridad a Dios. En la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, encontramos que nos dice el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A mí me encanta este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, porque me doy cuenta, nos podemos dar cuenta en él, todas las hazañas que estos hombres de Dios hicieron por su fe en el Dios Todopoderoso. Pues bien, en este Salón de la Fama de la Fe, que creo que es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en este Salón de la Fama de la Fe, de los héroes de la fe, al entrar a la exposición de la vida de Enoc, cuyo nombre significa dedicado o consagrado, nos damos cuenta de que este seguidor del Señor Jesucristo mostró su fe asegurándose en darle la prioridad a Dios. La prioridad de su vida fue su Dios. Por tanto, anduvo con él y lo agradó, lo contentó. Dice la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, allá en Génesis capítulo 5, verso 24, que caminó pues Enoc con Dios y dice, y desapareció. Note bien esto, porque le llevó Dios. O sea, Dios tuvo tal contentamiento con su hijo, con su siervo Enoc, que llegó el momento al ver todo lo que estaba alrededor de él, todo lo que estaba aconteciendo en derredor de él, Dios decide, antes de que muera, antes de que él empiece, ¿verdad?, a tener todas, afectado por todos estos estragos, y yo me lo llevo conmigo. Pues bien, este siervo del Señor sobresalió en devoción, sobresalió en prioridad, la prioridad a Dios en todas las cosas. Confiando en su palabra y sus promesas, vemos de que este hombre predicó con sus palabras y con su testimonio con respecto, ¿verdad?, a la grandeza, a el amor, a la eternidad tan grande que hay en nuestro Dios. Y vemos entonces cómo es de que este Enoc, a quien llevó Dios, es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia del Señor Jesucristo, para la cual Dios debe de ser su prioridad y caminar conforme a la guianza de su Espíritu Santo y ser consagrada a Él para agradarlo, para así como Enoc, contentar el corazón de su Dios. Y entonces, cuando Cristo venga, cuando Cristo nuevamente aparezca, ¿verdad?, en las nubes, dice la palabra del Señor que lo que va a suceder es que ahora va a arrebatar, va a llevar, va a levantar. He aquí, ¿verdad?, va a dar la oportunidad a la iglesia
de tener la misma experiencia para aquellos que, si tenemos el privilegio de estar con vida cuando Cristo venga. He aquí tendremos la experiencia que tuvo Enoc de antes de ver la muerte, ser arrebatados por el Señor Jesucristo. Así es que entonces es el apóstol Pablo el que nos dice, el que refiriéndose a esto, cuando Cristo venga, los que están vivos serán, ¿verdad?, arrebatados. Es el apóstol Pablo el que nos dice, el que nos habla, el que hace mención a algo bien interesante. En 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, note lo que dice el apóstol Pablo. Dice, fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Oh, gloria sea al Señor. Hermano, hermana, está usted demostrando, está usted manifestando su fe con una seguridad en el Señor Jesucristo, dándole prioridad a Dios en su vida, confiando en su palabra y sus promesas para caminar con Él y serle de agrado. Oh, hermano, hermana, ese es el privilegio más grande que tenemos, porque el Señor nos ha proveído de todas estas cosas para nosotros ser gratos delante del Señor. Porque de esto depende el ser transformados y ser trasladados a su presencia gloriosa. O por otro lado, el ser juzgados y condenados por la eternidad. Por esto es que es de suma importancia la prioridad a Dios en nuestras vidas. Consideremos esto, que dar prioridad a Dios demanda seguridad en la fe. Porque en el verso 6 de ese capítulo 11 de Hebreos que leímos, dice también, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que le buscan, primeramente, deben de creer que Él es, que Él existe y que Él otorga galardones a los que le buscan. Así es que vemos entonces, ¿verdad?, la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta nos ilustran la gran importancia de la fe firme para dar prioridad a Dios en la vida. O sea, creemos en Dios, creemos que Él premia a los que le buscan. Esto nos lleva, esto nos ayuda para que podamos nosotros estar con disposición para darle prioridad en la vida, prioridad sobre todas las cosas, prioridad sobre todas las personas. Pues bien, vemos, ¿verdad?, que la fe de la viuda en la palabra de Dios fue lo que le concedió las bendiciones y la salvación del Señor para ella y para su hijo. Allá en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, se nos habla cómo es de que Israel atravesaba por una etapa, por un tiempo, por un periodo de tiempo en el cual había una ingratitud, un desamor, había un abandono completamente del Señor y de sus mandamientos. Por lo tanto, Dios levanta al profeta Elías para que él fuera el que declarara la oposición de Dios en contra de todas estas cosas. Pues bien, vemos, ¿verdad?, que dice ahí en Primera de Reyes capítulo 17, que después que se secó el arroyo de Kerit, del cual Elías bebía, el Señor le dijo en el verso 9, levántate,
vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí, note bien, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le he dado orden que sea ella la que te dé de comer. Así es que, obediente, el profeta Elías se levanta y al llegar, ¿verdad? Al llegar allí, a Sarepta, resulta, ¿verdad?, que el profeta se encontró con la viuda que Dios le había ordenado que le diera de comer. El profeta lo primero que hizo, le pidió un poco de agua. Y sabemos que esto era difícil porque por cuanto el pueblo no atendía, Dios le dijo a Elías, he aquí, déjale saber que por 3 años y medio no va a llover. Así es que había sequía en la tierra y pronto se iniciaría una hambre tremenda. Por lo tanto, vemos que Elías lo primero que hace, le pide, ¿verdad?, aquello de lo cual sí tenía escasez, pero quizá era más del alimento que esta viuda tenía. Le pide el agua y la Biblia solamente nos dice que ella se encamina a traerle el agua. Y mientras iba en camino, el profeta le llama una vez más y le dice, y también quiero que me traigas un pan. Quiero que me traigas un bocado. Pero ella le responde y le dice, he aquí, para solo el puñado de harina y el poco de aceite que tengo, salí a recoger 2 leños para preparar la última comida para mi hijo y para mí, y luego morirnos de hambre. Entonces es cuando viene el Dios Todopoderoso, su palabra, y el profeta la declara, porque dice ahí en Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 3 y verso 14. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Note bien, aquí podemos darnos cuenta que los sufrimientos y las necesidades de esta viuda eran muy importantes para Dios. Así que envió a su siervo, el profeta Elías, para ayudarle a fortalecer su fe y bendecirla cuando ella más se sentía que estaba todo completamente perdido. La Biblia no nos dice cómo es de que Dios le ordenó que alimentara al profeta. Pero imagínense, con un puñado de harina y poco aceite, ¿cómo iba ella a alimentar a otro miembro en su familia, en su casa? Así es que entonces vemos que ella dio prioridad a Dios. Ella atendió cuando el profeta le dijo, no tengas temor, pero haz para mí primero. Y yo tengo que entender que esta mujer dio la prioridad a Dios en la persona de su siervo, el profeta Elías. Y he aquí, la seguridad de su fe no razonó. O sea, no llegó a pensar, bueno, es un puñado de harina y poquito aceite, ¿cómo le voy a hacer pan a él y luego pan a mi hijo y a mí? No, ella no razonó esto, ni tampoco preguntó, ¿cómo va a ser esto posible? Pero únicamente creyó y obedeció. Ningún corazón, hermano, hermana, puede obedecer al Señor
sino hasta que se le dé la prioridad a Dios en su vida. Esta es la esencia o la substancia misma del ser un seguidor o una seguidora de Cristo que está agradecida con Dios. Y entonces el Señor será el deseo máximo de la vida en fidelidad y en amor en todas nuestras relaciones de la vida y aún de nuestra familia. Esto es lo que el Señor demanda o reclama de todos sus seguidores. En Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando hace referencia a esto mismo, el evangelista Lucas en su capítulo 14, verso 26, dice: no puede ser mi discípulo. O sea, el que ama a papá y a mamá más que a mí, no puede ser mi discípulo, mi discípula, no puede ser mi seguidora, mi seguidor. Y el que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no puede ser mi seguidor, no puede ser un discípulo mío. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad debe de ser para el Señor. ¿Sabe, hermano, hermana, que cuando Dios pide que se le entregue lo más apreciado o lo más cercano, Él lo hace porque con esto, cuando obedecemos sin cuestionar, sin preguntar, Él mismo se manifiesta a nuestras vidas como el proveedor de todas las cosas. Lo hizo con la viuda de Sarepta. Vemos, ¿verdad?, que ella y su hijo por 3 años y medio continuaron comiendo y de seguro, ¿verdad?, esa harina y ese aceite nunca se terminó. Por otro lado, vemos, ¿verdad?, que el Señor lo hizo también, no solamente con ella, pero lo hizo con Isaac. Isaac, que puso a Dios primero cuando a Abraham. Cuando Abraham puso a Dios primero cuando ofreció a su hijo Isaac. Lo hizo también con Moisés. Cuando Moisés puso a Dios primero y dejó todo aquel renombre que tenía en la cultura de la familia de Egipto. Y aún, ¿verdad?, lo hizo en la misma persona del Señor Jesucristo, cuando puso a Dios primero y dio su vida en rescate por muchos. Poner o dar prioridad a Dios envuelve sacrificio o renuncia personal y voluntaria. Hermano, hermana, ¿está usted dando prioridad a Dios en su vida? Mire, hermano, el dar prioridad a Dios en la vida, como hemos visto, provee recompensas. El dar prioridad a Dios concede galardón en esta vida y en la venidera. Porque note bien que el presente y el futuro de la viuda y la de su hijo fueron asegurados y bendecidos por Dios, el Dios de Israel, en quien ella creyó y le dio prioridad. El mismo Señor Jesús se refirió a la fe y las acciones de obediencia de esta mujer cuando declara que Dios la honró sobre todas las viudas de Israel porque era una mujer que le había dado prioridad. En Lucas, en su capítulo 4, 25, 26, dice: y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Cuando el Señor Jesús fue rechazado allá en Nazaret, el lugar donde él se crió, el lugar donde creció, le recordó a aquellos, ¿verdad?, del lugar que le conocían, porque ahí creció él. Le recordó del período de la gran desobediencia e infidelidad contra Dios.
y que Dios envió juicio sobre Israel de sequía y hambre. Pues vemos, ¿verdad?, que la sequía, porque los adoradores de Baal pensaban y creían que Baal, su Dios, según ellos, era el que tenía el control de la lluvia. Pero vemos, ¿verdad?, que el Señor les previene a sus oyentes a no ser desobedientes e infieles como sus antepasados al rechazar su mensaje. La viuda de Sarepta bien pudo rechazar a Elías y decirle: ¿cómo te voy a dar lo último que tengo? Aunque tu Dios me lo pida, ¿cómo le voy a dar lo último que tengo? Pero note bien, el Señor Jesucristo le dice a aquellos que le conocían: había tal infidelidad de vuestros padres en aquellos días que Dios no encontró ni uno solo que le diera prioridad a Dios en su vida. Esta viuda le dio prioridad, como Enoc le dio prioridad, y entonces fueron bendecidos. Entonces fueron recompensados. Y en medio de aquella situación tan horrenda, la viuda, sequía y hambre, Enoc, vemos, ¿verdad?, que la maldad en el tiempo que él vivía. La palabra del Señor nos enseña cómo es de que fueron bendecidos. Ahora usted y yo, hermano, hermana, que tenemos el privilegio de conocer al Señor, continuemos dándole prioridad al Señor en nuestras vidas. Pero si usted no alcanza, no puede asimilar, darle prioridad a Dios en mi vida, ¿cómo está eso? Si usted no puede entender esto, es porque lo que le hace falta es recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ser parte de la familia de Dios y entonces poder agradar a su Dios. Si usted viene al Señor, bien puede agradarlo. Mas si usted ya es un creyente y tiene problema y sabe en su corazón que no está dando la prioridad al Señor, entonces, ¿verdad?, ¿por qué usted, ¿verdad?, no hace una rededicación de su vida al Señor? Y mientras rededica su vida al Señor, dígaselo: Señor, yo quiero agradarte, dando prioridad en mi vida a ti primero. Y entonces podremos todos juntos continuar poniendo a Dios primero en nuestro diario caminar, y que la gloria y la honra sea para Él, y seremos bendecidos. En esta hora doy gracias a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Porque, Señor, el dar prioridad a ti en nuestras vidas tendrá consecuencias gloriosas. Señor, aún en medio de la situación que estamos nosotros atravesando, el dar la prioridad a ti, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque manifiesta, separa a tus hijos de todo, a tus hijas de todos los demás. Gracias, Señor, por la prioridad que tu pueblo manifiesta, Señor, a ti, cuando tenemos cultos allá afuera y en medio del sol y en medio del viento y en medio del frío, Señor, tu pueblo está aquí dando prioridad a ti, Señor. Y la verdad es que esa prioridad que se te da es porque tenemos necesidad de ti, Señor. Mira esta vida, mira este corazón que ha hecho confesión de fe, que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, con el fin de ahora agradarte y darte prioridad, oh Dios. Bendícelo. Aquella vida, aquel corazón que ha rededicado, Señor, todo su ser a ti para agradarte y darte prioridad, bendícelo de igual manera. Y bendiciendo, bendice a tu pueblo y que la gloria y la honra sean tuyas.
por Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueblo de Dios, gracias por su atención y bendiciones. Amén.